Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RLC, donde vamos a ver la resonancia en serie. Y de esto de la resonancia en serie ya nos anticipamos en vídeos anteriores. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver qué es esto de la resonancia en serie. También vamos a hablar cómo cambia el voltaje del resistor, el voltaje del capacitor y el voltaje del inductor con frecuencias menores a la frecuencia de resonancia, cuando estamos en la frecuencia de resonancia, a frecuencias mayores de la frecuencia de resonancia. También vamos a ver cómo cambia la impedancia cuando estamos en las mismas condiciones y también con el ángulo de fase. Bueno, pues vamos a comenzar por ver qué es esto de la resonancia. Recordar que a cierta frecuencia conseguimos que tanto la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva sean iguales. A esa frecuencia se le conoce como frecuencia de resonancia y la representamos de esta manera, F sub R. Bueno, pues a esta frecuencia conseguimos que X sub L sea igual a X sub C. Como son iguales y ya sabemos que tienen el comportamiento opuesto, porque ya sabemos que están separados por 180 grados, y como tienen la misma magnitud, aquí tenemos X sub L y aquí tenemos X sub C, aquí tenemos R, se cancelan y ya vemos que el circuito se comporta totalmente resistivo, como si fuese totalmente resistivo, y esto se comporta como un corto. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros realmente la impedancia en esta condición de aquí cuando estamos en la resonancia en serie? Bueno, pues ya sabemos lo siguiente, que la frecuencia de resonancia hace que ambas reactancias sean iguales. Como son iguales, bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la impedancia? Bueno, pues ya sabemos que tenemos en forma rectangular, tenemos esto de aquí. Ahora bien, como son iguales en magnitud y ya sabemos que tienen el comportamiento opuesto porque tienen las direcciones opuestas, esto se cancela y podemos sacar en claro que la impedancia es igual al valor de la resistencia, porque esto se comporta como un corto. Y recordar que cuando estamos en la frecuencia de resonancia. Bueno, pues sabiendo esto vamos a hacer un pequeño ejercicio muy simple. Mirar, tenemos que para el siguiente circuito determinar tanto la reactancia capacitiva como la impedancia en condición de resonancia. ¿Cuáles son los valores que nos están dando? Nos están dando el valor de la resistencia y el valor de la reactancia inductiva, y tenemos que obtener la reactancia capacitiva y la impedancia, pero ojo, en condición de resonancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como estamos con la frecuencia de resonancia, tanto la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva son iguales. Bueno, pues podemos sacar en claro que la reactancia capacitiva es igual a 500 ohmios, el mismo valor que tenemos para la reactancia inductiva. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la impedancia? Bueno, pues si estos valores sabemos que son iguales, bueno, pues ya sabemos que se cancelan y ya sabemos que la impedancia en este caso va a ser igual al valor de la resistencia. Es decir, ya sabemos que en condiciones de resonancia esto se comporta como si fuese totalmente resistivo, porque esto se cancela y ya vemos que la impedancia es igual al valor de la resistencia. Bueno, pues aquí lo tenemos en forma rectangular. Bueno, pues esto es simplemente para que veáis qué ocurre cuando estamos en condición de resonancia, es decir, que la impedancia siempre va a ser igual al valor de la resistencia. En este caso tenemos una resistencia, si tuviésemos varias resistencias tendríamos que obtener la resistencia total. Ahora bien, ¿por qué se cancelan la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva en la condición de resonancia? Vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos el inductor y aquí tenemos el capacitor. Vamos a suponer que tenemos aquí un medidor donde estamos midiendo el voltaje para estos dos componentes, de A a B, y vamos a suponer que tenemos esta dirección de la corriente. Bueno, pues ya sabemos que cuando estamos en la condición de resonancia estos valores X sub L y X sub C son iguales. ¿Qué quiere decir? Que las caídas de voltaje son iguales, pero como son opuestas se cancelan, y eso quiere decir que el voltaje que tenemos desde el punto A hasta el punto B es igual a cero. ¿Por qué? Porque toda la caída de voltaje la tenemos en el resistor, es decir, que el voltaje del resistor es igual al de la fuente de alimentación. Viendo las gráficas, bueno, pues tendríamos lo siguiente, este ciclo y este otro ciclo. Estamos con el primer ciclo, este de aquí, bueno, pues ya vemos que tenemos la misma magnitud, como son opuestas se cancelan y aquí el voltaje es igual a cero y todo el voltaje lo tenemos en el resistor. ¿Qué pasa cuando cambia de dirección? Bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo, porque ya sabemos que ahora estamos con este ciclo de aquí y estamos
con este ciclo de aquí, como tienen la misma magnitud pero tienen direcciones opuestas, se cancelan. El voltaje que tenemos aquí, bueno, pues ya sabemos que es igual a 0, y toda la caída de voltaje la tenemos en el resistor, que es igual al de la fuente de alimentación. Esto, bueno, pues lo podéis ver de esta manera con fasores. Ya sabemos que aquí tenemos el voltaje del inductor, aquí tenemos el voltaje del capacitor y aquí tenemos el voltaje del resistor. Bueno, pues ya sabemos que tienen direcciones opuestas. El ángulo de desfase es de 180 grados. Cuando tienen la misma magnitud, se cancelan y aquí no tenemos ningún voltaje, porque todo el voltaje lo tenemos en el resistor. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la frecuencia resonante en serie? Bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos la frecuencia de resonancia, estos dos valores son iguales. Bueno, pues simplemente los igualamos. Aquí los tenemos. Ahora tenemos que despejar para la frecuencia de resonancia. Bueno, pues tenemos que pasar esto al otro lado. Ya vemos que tenemos 2 por 2 es 4, pi por pi es pi al cuadrado. La frecuencia de resonancia por la frecuencia de resonancia es frecuencia de resonancia al cuadrado, y simplemente tenemos aquí la inductancia y la capacitancia. Ahora, despejando para la frecuencia de resonancia, bueno, pues todo esto que tenemos aquí lo pasamos al otro lado y ya vemos que lo tenemos en el denominador. Y luego tenemos que obtener la raíz cuadrada en ambos lados. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que en este caso la raíz cuadrada de 1 es igual a 1, aquí lo tenemos, y en el denominador es como si tuviésemos esto de aquí, y aquí tenemos LC. Bueno, pues ya vemos que la raíz cuadrada de esto es 2pi, aquí lo tenemos, y aquí tenemos la raíz cuadrada de la inductancia y la capacitancia. Así es como obtenemos nosotros la frecuencia resonante en serie. Y para verlo, bueno, pues vamos a realizar un pequeño ejercicio. Mirad, nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la frecuencia resonante en serie para el circuito mostrado a continuación. ¿Qué valores nos están dando? Bueno, pues nos están dando el valor de la resistencia, que no lo necesitamos para obtener realmente la frecuencia resonante en serie. Tenemos el valor de la inductancia y tenemos el valor de la capacitancia. Estos dos valores son los que necesitamos para obtener la frecuencia de resonancia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente, bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución y ya vemos que para este circuito la frecuencia de resonancia, que hace que la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva, es, esto es una C, es de 328 kHz. Recordad las unidades, no lo estoy poniendo porque esto ya lo deberíais de saber. Ahora bien, vamos a ver cómo se comporta la corriente y los voltajes en un circuito RLC en serie. Para ello, bueno, pues nos tenemos que fijar en estas gráficas que veis aquí. ¿Cuál es la primera gráfica que tenemos? Bueno, pues ya vemos que tenemos corriente frente a frecuencia. Y ya vemos que tenemos esta gráfica de aquí, es decir, que cuando la frecuencia es igual a 0, ya vemos que la corriente es igual a 0. Y según va aumentando la frecuencia por debajo de la frecuencia de resonancia, ya vemos que esa corriente va aumentando y llega a un máximo. ¿Cómo obtenemos aquí la corriente? Bueno, pues ya vemos que la corriente es igual al voltaje de la fuente de alimentación entre el valor de la resistencia, porque ya sabemos que cuando estamos con la frecuencia de resonancia, bueno, pues ya sabemos que la impedancia es igual al valor de la resistencia, y así es como obtenemos nosotros la corriente. Esta es la corriente máxima. A partir de ahí, a partir de la frecuencia de resonancia, si sigue aumentando la frecuencia, ya vemos que el valor de la corriente va disminuyendo hasta llegar nuevamente casi a 0. ¿Qué nos pasa con la caída de voltaje del resistor? Bueno, pues nos pasa exactamente que con lo que nos pasaba con la corriente, porque ya sabemos que el voltaje del resistor sigue a la corriente. Y ya lo podemos ver gráficamente. Nuevamente, bueno, pues ya vemos que cuando la frecuencia es igual a 0 y que cuando la frecuencia tiende a infinito, ya vemos que la caída de voltaje del resistor es igual a 0. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues recordar las ecuaciones. Aquí tenemos la reactancia capacitiva es igual a 1 entre 2pi por frecuencia por capacitancia, y ya sabemos que la reactancia inductiva la obtenemos de esta otra manera. Aquí tenemos la frecuencia y la inductancia. Bueno, pues ya sabemos que cuando la frecuencia es igual a 0, bueno, pues ya vemos que en este caso, cuando la frecuencia tiende a 0, este valor tiende a infinito, y aquí cuando la frecuencia es igual a 0, este valor es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que como aquí tenemos infinito, toda la caída de voltaje la tenemos en el capacitor. No tenemos ninguna caída de voltaje en el inductor y tampoco tenemos ninguna caída de voltaje en el resistor. Es por ello que la caída de voltaje del resistor es igual a 0 cuando la frecuencia es igual a 0. Luego ya sabemos que va aumentando cuando va aumentando la frecuencia por debajo de la frecuencia de resonancia y llega a un máximo. Ese máximo, bueno, pues ya sabemos que es igual al de la fuente de alimentación, es decir, cuando estamos en la frecuencia de resonancia, ya sabemos que la caída de voltaje del resistor es igual al de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabemos que como estos
tienen la misma caída de voltaje, pero en direcciones opuestas, como se cancelan, bueno, pues ya sabemos que toda la caída de voltaje la tenemos en el resistor. Y luego ya sabemos que según va aumentando la frecuencia por encima de la frecuencia de resonancia, esto va disminuyendo hasta que llega a cero. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabemos que cuando la frecuencia tiende a infinito, este valor tiende a infinito y toda la caída de voltaje la tenemos en el inductor. Nada de caída de voltaje tenemos ni en el capacitor, ni tampoco en el resistor. Es por ello que aquí, pues ya vemos que es igual a cero. Ahora bien, ¿qué nos pasa con la caída de voltaje del capacitor, del inductor y en los dos componentes? Es decir, cuando estamos con el capacitor, estamos también con el inductor y estamos midiendo el voltaje en los dos componentes, es decir, esta gráfica de aquí. Bueno, pues vamos a comenzar con el capacitor. Ya vemos que cuando la frecuencia es igual a cero, la caída de voltaje es igual al de la fuente de alimentación, es decir, que la caída de voltaje del capacitor es igual al de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Bueno, pues lo acabamos de ver, ya sabemos que tenemos esta ecuación y que ya sabemos que cuando la frecuencia tiende a cero, este valor tiende a infinito y todo el voltaje lo tenemos en el capacitor, es igual al de la fuente de alimentación. Ahora bien, según va aumentando la frecuencia por debajo de la frecuencia de resonancia, ya vemos que ese valor va aumentando hasta un máximo. ¿Cómo obtenemos ese máximo? Bueno, pues ya sabemos que la corriente en este caso es igual al voltaje de la fuente de alimentación entre la resistencia, y aquí tenemos esa corriente máxima. ¿Cómo obtenemos la caída de voltaje en el capacitor? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esa corriente máxima por el valor de la reactancia capacitiva, y esto es igual a la caída de voltaje del capacitor. Y fijaros en una cosa, ya vemos que este voltaje, cuando estamos en la condición de resonancia, es mayor que el del voltaje de la fuente de alimentación, es decir, que puede ser mayor que el de la fuente de alimentación. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Estamos violando alguna ley física? No estamos violando ninguna ley física, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a explicar el por qué este valor es mayor, a veces es mayor cuando estamos en condición de resonancia, que el valor de la fuente de alimentación. Pero ahora me interesa que veáis la gráfica. Ahora bien, cuando está aumentando la frecuencia por encima del valor de la frecuencia de resonancia, ya vemos nuevamente que el voltaje del capacitor va disminuyendo hasta que llega prácticamente a cero. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque ya sabemos que todo el voltaje, cuando la frecuencia tiende a infinito, lo tiene el inductor por esta ecuación de aquí. Cuando esto tiende a infinito, ya sabemos que esto tiende a infinito, perdón, esto es X sub L. Bueno, pues aquí tenemos toda la caída de voltaje, no tenemos nada de caída de voltaje ni en el capacitor ni en el resistor. Es por ello que aquí teníamos 0 y aquí también tenemos 0. ¿Qué ocurre con la caída de voltaje del inductor? Bueno, pues nuevamente cuando la frecuencia es igual a 0, nos pasa lo mismo que con el resistor, porque ya sabemos que toda la caída de voltaje la tiene el capacitor. Recordar, ya sabemos que si tenemos X sub L es igual a 2pi por la frecuencia por L, bueno, pues cuando esto es igual a 0, esto es igual a 0, y aquí ya sabemos que cuando la frecuencia tiende a 0, ya sabemos que este valor tiende a infinito y todo el voltaje lo tenemos en el capacitor. Bueno, pues por ello ya sabemos que cuando la frecuencia es igual a 0, no tenemos ninguna caída de voltaje en el inductor. Luego ya sabemos que va aumentando cuando va aumentando por debajo de la frecuencia de resonancia, pasamos el valor de la fuente de alimentación y llegamos nuevamente a un máximo. Lo mismo que nos pasaba aquí, ya vemos que a veces este valor puede ser mayor que el de la fuente de alimentación en condición de resonancia. Y esto ya sabemos que cuando estamos en la condición de resonancia, cómo se comporta el circuito, como si fuese totalmente resistivo, porque ya sabemos que la caída de voltaje la tiene el resistor. Bueno, pues ya sabemos que la corriente máxima es igual al voltaje de la fuente de alimentación entre la resistencia, y esa corriente por la reactancia inductiva se obtiene el voltaje del inductor. Y como digo, esto lo explicaré un poco más adelante, pero por ahora solo me interesa que veáis la gráfica. Ahora bien, si sigue aumentando por encima de la frecuencia de resonancia, ya vemos que ese voltaje empieza a disminuir hasta que llega al de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo sabemos que cuando la frecuencia tiende a infinito, este valor tiende a infinito y toda la caída de voltaje la tenemos en el capacitor. Es por ello que cuando la frecuencia tiende a infinito, el valor de la caída de voltaje que tenemos en el inductor es igual al de la fuente de alimentación. ¿Y qué ocurre cuando estamos midiendo el voltaje para estos dos componentes a la vez? Es decir, desde este punto a este otro punto. Bueno, pues ya sabemos lo siguiente: cuando la frecuencia es igual a 0, como teníamos esto de aquí,
Bueno, pues ya sabemos que toda la caída de voltaje la tiene el capacitor. Como la tiene el capacitor, bueno, pues ya sabemos que es igual a de la fuente de alimentación, y como lo tenemos aquí realmente toda la caída de voltaje, aunque aquí no tengamos ninguna, como lo estamos midiendo desde este punto a este punto, bueno, pues ya sabemos que es igual al de la fuente de alimentación cuando estamos con la frecuencia es igual a 0. Luego va disminuyendo y llega a 0. ¿Por qué llega a 0? Bueno, pues porque ya sabemos que en el punto que estamos en la frecuencia de resonancia, toda la caída de voltaje la tiene el resistor, y aquí no tenemos ninguna caída de voltaje ni en el capacitor ni en inductores. Por ello que esta parte, bueno, pues ya sabemos que es igual a 0, porque toda la caída de voltaje la tiene el resistor. Es por ello que esta parte es igual a 0, y luego sigue aumentando hasta llegar nuevamente al valor de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que, como tenemos esta ecuación, cuando la frecuencia tiende a infinito, toda la caída de voltaje la tiene el inductor. Aquí no tenemos ninguna caída de voltaje, ni tampoco en el resistor, pero como estamos midiendo desde este punto a este punto, bueno, pues ya sabemos que es igual al de la fuente de alimentación. Bueno, pues este es el comportamiento que tenemos del voltaje y de la corriente en circuitos RLC en serie. Ahora bien, sabiendo todo esto, vamos a realizar un pequeño ejercicio para comprobarlo. Tenemos que determinar la corriente, la caída de voltaje del resistor, la caída de voltaje del inductor y la caída de voltaje del capacitor en condición de resonancia para el siguiente circuito. Y bueno, pues ya vemos que se muestran los valores resonantes de X sub L y X sub C, es decir, de las reactancias. Bueno, pues estamos en condición de resonancia. Ya sabemos que X sub L tiene que ser igual a X sub C. Aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos por partes. Ya sabemos que tenemos que calcular la corriente, y para calcular la corriente en condición de resonancia, bueno, pues ya sabemos que como se comporta como si fuese un circuito totalmente resistivo, es decir, que la caída de voltaje la tenemos aquí en el resistor, bueno, pues ya sabemos que la corriente es igual al voltaje de la fuente de alimentación entre el valor del resistor. Y una vez que tenemos la corriente, que es la corriente total porque estamos en serie, como obtenemos las caídas de voltaje, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, empleando esa corriente que hemos obtenido por el valor de la resistencia, obtenemos la caída de voltaje del resistor. Este de aquí lo obtenemos a partir de la corriente por la reactancia inductiva, y este otro lo obtenemos a partir de la corriente por la reactancia capacitiva. Bueno, pues aquí lo tenemos. En condiciones de resonancia, bueno, pues para calcular la corriente, bueno, pues ya sabemos que tenemos el voltaje de la fuente de alimentación entre el valor de la resistencia. Aquí lo tenemos, y a partir de ahí empleamos siempre esta corriente porque se trata de un circuito en serie y siempre es la misma, y simplemente, bueno, pues para obtener la caída de voltaje del resistor, esa corriente la tenemos que multiplicar por el valor de la resistencia, y ya vemos que obtenemos la caída de voltaje del resistor en condición de resonancia. Eso quiere decir que toda la caída de voltaje la tenemos aquí. Ya sabemos que esta caída de voltaje es igual al de la fuente de alimentación. Aquí lo tenemos. ¿Qué ocurre con el voltaje del inductor? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esa corriente por la reactancia inductiva y tenemos la caída de voltaje del inductor, y lo mismo con el voltaje del capacitor. Aquí lo tenemos. Ya vemos que tenemos el mismo valor porque estamos empleando tanto la misma corriente, que es la corriente total, porque se trata de un circuito en serie, como el mismo valor para la reactancia inductiva como para el valor de la reactancia capacitiva, porque como se trata de condición de resonancia, ya sabemos que son iguales. Ahora bien, hemos obtenido aquí 3,3 voltios y aquí 3,3 voltios, pero recordar que como tienen direcciones opuestas, bueno, pues aquí tenemos esos 3,3 voltios para la caída de voltaje inductor, aquí tenemos esos 3,33 voltios para la caída del capacitor, pero como tienen la misma magnitud y direcciones opuestas, ya sabemos que se cancelan y toda la caída de voltaje la tenemos en el resistor. Aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿cómo va cambiando la impedancia en estos circuitos RLC en serie? Bueno, pues esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior en uno de los ejercicios. Recordar esta gráfica. Aquí tenemos las reactancias frente a la frecuencia, y ya sabemos lo siguiente: cuando la frecuencia es igual a 0, la reactancia inductiva es igual a 0. Recordar, tener presente siempre las ecuaciones, porque cuando la frecuencia es igual a 0, esto es igual a 0, y ya sabemos que para la reactancia capacitiva este valor, la reactancia capacitiva, tiende a infinito, porque ya sabemos que cuando la frecuencia tiende a 0, este valor tiende
a infinito. Ahora bien, según va aumentando la frecuencia, por debajo de la frecuencia de resonancia, este valor va disminuyendo y este va aumentando. Y recordar que ya vimos por qué esta era una línea recta y esta era una hipérbola. Si no os acordáis, bueno, pues repasar el vídeo anterior. ¿Qué pasa cuando llegamos a la frecuencia de resonancia? Bueno, pues como estos dos valores son iguales, bueno, pues ya sabemos que aquí realmente tenemos la impedancia, que es igual al valor de la resistencia, y según va aumentando la frecuencia por encima del valor de resonancia, ya sabemos que este valor sigue disminuyendo y este sigue aumentando. Aquí ya sabemos que tiende a infinito cuando la frecuencia tiende a infinito por esta ecuación, y este valor tiende a cero cuando la frecuencia tiende a infinito por esta otra ecuación. Ahora bien, ¿qué ocurre con la resistencia, perdón, con la impedancia? Realmente, bueno, pues en el vídeo anterior, en el ejercicio, uno de los ejercicios que habíamos visto que inicialmente teníamos la impedancia y luego iba disminuyendo hasta que llegaba a un mínimo cuando estábamos en la condición de resonancia, y luego seguía aumentando cuando pasábamos la frecuencia de resonancia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos, agregando la gráfica de la impedancia. Ya sabemos que empieza con un valor máximo, empieza a disminuir hasta que llega a su valor mínimo, que es el de la frecuencia de resonancia, y luego empieza a aumentar. Esto es lógico porque ya vemos que aquí tenemos un mínimo en la frecuencia de resonancia, porque ya hemos visto el de la corriente, que en la frecuencia de resonancia teníamos un máximo, y esto era porque teníamos esta ecuación de aquí, porque el valor de la impedancia es igual al valor de la resistencia, es menor. Luego a partir de la frecuencia de resonancia, si sigue aumentando, o por debajo de la frecuencia de resonancia si está aumentando, ya sabemos que la impedancia siempre va a ser mayor que la impedancia que tenemos en condición resonante. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un ejercicio y mirar. Tenemos que, para el circuito siguiente, determinar la magnitud de la impedancia a las siguientes frecuencias: a la frecuencia de resonancia, a 1000 Hz por debajo de la frecuencia de resonancia y a 1000 Hz por encima de la frecuencia de resonancia. Y estos son los valores que nos están dando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Bueno, pues para el punto A simplemente tenemos que obtener la impedancia cuando la frecuencia es la frecuencia de resonancia. Bueno, pues ya sabemos que a frecuencia de resonancia el circuito se comporta totalmente como si fuese resistivo, y en este caso, bueno, pues ya sabemos que la impedancia va a ser igual al valor de la resistencia, es decir, a 100 ohmios. Ahora bien, para el caso B nos está diciendo que tenemos que obtener la impedancia a valores, es decir, a 1000 Hz por debajo de la frecuencia de resonancia. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer? Tenemos que obtener ese valor de la frecuencia de resonancia, y para ello, bueno, pues ya sabemos que necesitamos estos valores de aquí, porque tenemos la frecuencia de resonancia es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L y C. Bueno, pues simplemente necesitamos estos valores para obtener este valor de aquí, y luego la nueva frecuencia la obtenemos de esta manera, es decir, 1000 Hz por debajo de la frecuencia de resonancia, y con eso vamos a obtener la frecuencia, que será 1000 Hz por debajo de la frecuencia de resonancia. Con este nuevo valor, para obtener la impedancia, bueno, pues tenemos que obtener la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, y una vez que la tenemos, empleando esta ecuación, vamos a obtener la impedancia. Recordar que tenemos esto de aquí, x sub L menos x sub C al cuadrado. Y para este otro valor tenemos que hacer lo mismo. Tenemos la frecuencia de resonancia más 1000 Hz, y con eso tenemos la nueva frecuencia, y una vez que tenemos la nueva frecuencia tenemos que obtener el valor de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva para esa nueva frecuencia, y empleando esta ecuación vamos a obtener la impedancia. Bueno, pues para el punto A ya sabemos que la impedancia es igual al valor de la resistencia. Aquí lo tenemos, recordar. Ahora bien, para el punto A, perdón, para el punto B y para el punto C necesitamos la frecuencia de resonancia. Bueno, pues aquí la tenemos, y recordar las unidades, que no lo estoy aquí indicando, pero ya sabéis cómo hacerlo, y con eso, bueno, pues ya vais a ver que vais a obtener 5,03 kHz. Ahora bien, ¿cómo tenemos la impedancia en el punto B? Bueno, pues nos está diciendo que la tenemos que obtener a 1000 Hz por debajo de la frecuencia, es decir, que tenemos esta frecuencia que está a 1000 Hz por debajo de la frecuencia de resonancia. Bueno, pues como os he dicho, simplemente empleamos esta resta, obtenemos la nueva frecuencia, con ello obtenemos la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, y luego empleando esta ecuación de aquí ya sabemos que vamos a obtener la impedancia. Aquí L,
aquí sub c al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, bueno, pues tenemos la frecuencia de resonancia menos 1000 hercios, en este caso se emplean kilohercios, y ya vemos que tenemos 4,03 kilohercios. Aquí tenemos 1000 hercios menos que la frecuencia de resonancia. Estamos por debajo de la frecuencia de resonancia. Bueno, pues obtenemos las nuevas reactancias con ese valor de frecuencia y ya vemos que obtenemos estos valores, y con ello obtenemos la impedancia. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues como este valor es mayor que este otro, el circuito por debajo de la frecuencia de resonancia, ya vemos que realmente se comporta como si fuese un circuito capacitivo. Para el caso C, bueno, pues para 1000 hercios por encima de la frecuencia de resonancia, ya sabemos que tenemos esta frecuencia de aquí, obtenemos las nuevas reactancias para esa frecuencia y luego empleando esas reactancias, bueno, pues en esta ecuación obtenemos la impedancia. Ya vemos que para este caso, para valores mayores que la frecuencia de resonancia, el circuito, como este valor es mayor que este, el circuito se comporta como si fuese un circuito inductivo. Ahora bien, para acabar el vídeo, vamos a ver qué ocurre con el ángulo de fase de un circuito RLC en serie. Y mirar, fijaros en una cosa. Nosotros ya sabemos que tenemos esto de aquí. Aquí tenemos la corriente. Cuando estamos con frecuencias menores que la frecuencia de resonancia, tenemos aquí la corriente y aquí tenemos el voltaje. Es decir, que ya vemos que la corriente, bueno, se lo voy a dejar así, la corriente se adelanta al voltaje de la fuente de alimentación. Aquí tenemos el voltaje de la fuente de alimentación y aquí tenemos la corriente del circuito. Bueno, pues ya sabemos que realmente el ángulo, es decir, que la corriente se adelanta frente al voltaje de la alimentación. ¿Por qué? Porque como estamos con frecuencias menores que la frecuencia de resonancia, ya sabemos que se comporta como si fuese realmente un circuito capacitivo, porque ya sabemos que este valor es mayor que este otro. ¿Qué ocurre cuando estamos con valores de resonancia? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos la corriente y aquí tenemos la fuente de alimentación. Bueno, pues ya sabemos que aquí no existe ningún desfase, porque ya sabemos que aquí tenemos la corriente y aquí tenemos el voltaje, que como estamos con la frecuencia de resonancia, como se comporta como si fuese un circuito totalmente resistivo, porque estas dos son iguales y se cancelan, bueno, pues ya sabemos que no tenemos ningún ángulo de fase, es decir, que la corriente y el voltaje, la fuente de alimentación, están en fase. ¿Qué ocurre para frecuencias mayores a la frecuencia de resonancia? Bueno, pues esta vez tenemos aquí la corriente y aquí tenemos el voltaje. Es decir, ya podemos ver que realmente la corriente se retrasa frente al voltaje de la fuente de alimentación y tenemos este ángulo de fase. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este valor es mayor que este otro. Bueno, pues ¿cómo cambia el ángulo de fase en un circuito RLC en serie? Bueno, pues aquí tenemos el ángulo frente a la frecuencia. Bueno, pues cuando la frecuencia es igual a 0, ya sabemos que tenemos aquí los menos 90 grados, y ya sabemos que la corriente adelanta a la fuente de alimentación. Luego, según va aumentando la frecuencia, ya sabemos que ese ángulo va disminuyendo y aquí luego ya va aumentando hasta llegar a los 90 grados. Aquí, bueno, pues ya sabemos que realmente la corriente se retrasa frente al voltaje de la fuente de alimentación. Aquí estamos en la condición de resonancia, que ya sabemos que aquí no hay ningún desfase, y aquí ya sabemos que estamos cuando x sub L es mayor que x sub C, y aquí estamos cuando x sub C es mayor que x sub L. Bueno, pues así es como va cambiando el ángulo de fase, es decir, empieza a disminuir, llega a 0 y luego empieza a aumentar. Ahora bien, recordad lo siguiente que os había dicho, y lo voy a hacer con la gráfica del voltaje del capacitor. Os había dicho, cuando teníamos esto de aquí, inicialmente comenzábamos con el de la fuente de alimentación, cuando la frecuencia era 0, y luego iba aumentando hasta un máximo cuando estábamos en la frecuencia de resonancia, y luego iba disminuyendo a 0. Aquí, en este caso, bueno, pues tenemos la corriente máxima, que ya sabemos que la corriente máxima es igual al voltaje de la fuente de alimentación entre R. Es decir, este voltaje ya sabemos que lo obtenemos de esta manera: corriente
por X sub C. ¿Y por qué en ocasiones es mayor que el de la fuente de alimentación? Bueno, pues porque aquí la corriente es máxima. Pero recordar que tanto en el capacitor como en el inductor lo que se consigue es almacenar energía. En una vuelta del ciclo se almacena y en otra vuelta del ciclo se regresa al de la fuente de alimentación. Aquí se almacena en el campo eléctrico y aquí se almacena en el campo magnético, y es por ello que aquí en ocasiones vamos a tener, cuando se trata de la frecuencia de resonancia, más voltaje de lo que tenemos en la fuente de alimentación. Pero no estamos aquí violando ninguna ley de la física, porque ya sabemos que por la ley de la suma de voltajes de Kirchhoff, es decir, por la ley de los voltajes de Kirchhoff, ya sabemos que tenemos el voltaje de la caída del resistor, más el voltaje del capacitor, más el voltaje del inductor. Ya sabemos que esto es igual al de la fuente de alimentación. En condiciones de resonancia nos da igual que aquí tengamos 10 voltios, que aquí tengamos 100 voltios y que aquí tengamos 100 voltios, porque como ya sabemos que estos tienen la misma magnitud pero en direcciones opuestas, recordar, hacerlo mejor, bueno, pues como ya sabemos que se cancelan, bueno, pues en este caso ya sabemos que el voltaje de la fuente de alimentación va a ser igual al valor de la resistencia, porque esto se cancela, y da igual que sean mayores que el de la fuente de alimentación, porque ya vemos que gracias a la ley del voltaje de Kirchhoff se sigue cumpliendo, y ya vemos que en este caso tenemos el mismo valor, el de la fuente de alimentación. También tiene que ver con el factor de calidad, como veremos más adelante, pero como digo por ahora, uno pues quedaros simplemente con la gráfica, que aquí teníamos el voltaje de la fuente de alimentación para el capacitor, aquí teníamos el máximo y aquí luego ya tiende a cero, cuando la frecuencia tiende a infinito, y recordad que aquí estábamos con la frecuencia de resonancia. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a continuar con esto de los circuitos RLC, pero lo vamos a ver en paralelo. Hasta la siguiente.